Hola amigos, buenas tardes. Hoy estamos en una edición más de la serie de entrevistas de temas de coyuntura en Propuesta País, con nuestro invitado especial, el economista Milton Bongese, que ha sido ministro de Vivienda, ministro de Agricultura, ex jefe de Proinversión, a quien le damos la bienvenida por estar aquí. Y nos acompaña también Jesús Vidalón, integrante de Propuesta País y ex viceministro de Vivienda. Muchas gracias, Milton. Gracias, Jesús. No, gracias a ustedes por la invitación, Alfonso, Jesús. Un gusto verlos como siempre. Milton, qué gusto estar en contacto nuevamente. Alfonso, gracias por permitirme participar en esta entrevista. Bueno, vamos de frente a los temas que, dada la coyuntura que se viene suscitando desde el día de ayer, ¿no?, en que el Congreso decidió vacar al presidente de la República, con lo cual, independientemente de si las razones son fundadas o no, el ruido político que genera y el efecto que podría o que trae a la economía es de dimensiones tal vez incalculables, ¿no? Y digamos, en ese contexto, ya la inversión pública venía más o menos rezagada, venía mal a fines del año 19, empezamos con la pandemia, con lo cual la ralentizó mucho más. Ahora, ¿cómo ves, Milton, en un contexto en el que va a haber cambio de ministros, probablemente cambio de viceministros, directores generales, en un contexto en el que estábamos en un proceso de recuperación de la economía, y cómo esto puede afectar al país, digamos, en los servicios públicos a través de la inversión pública? Mira, yo creo que definitivamente, y para ser muy directo en la respuesta, es que creo que de todas maneras va a afectar la inversión pública, tanto en monto, pero sobre todo en calidad de proyectos de inversión pública. Ya, digamos, la debilidad del gobierno, incluso durante el mismo PPK, luego ya durante la época de Vizcarra, y ahora mucho más con Merino, ya la capacidad de ejecución nacional se había debilitado. La inversión pública ha ido disminuyendo casi desde 6 puntos del PBI hasta menos, acercándonos más al 4.5% del PBI en 5 o 6 años. Eso te da una idea de que claramente el país ha perdido capacidad de ejecución. Pero a mí lo que más me preocupa no es el monto, porque si tú inviertes menos, pero inviertes mejor, el impacto sobre la sociedad puede ser mayor. Me preocupa también que la calidad de la inversión haya disminuido. Es interesante respecto a tu pregunta, a ver, hoy día veía que la ministra de Economía saliente publicaba todos los requerimientos de los congresistas de proyectos como si fuera lista de lavandería, ¿no? Y de alguna manera ahora que son el Congreso de la República, que tiene en sus manos el Ejecutivo, la plata se va a asignar no en función a qué proyectos generan más impacto a la sociedad, sino por cuotas de poder de cada uno de los congresistas. Y eso en términos de impacto sobre pobreza, transparencia en el uso de los recursos, corrupción, etcétera, va a ser muy malo, muy negativo. Entonces, no, la verdad es que no estoy para nada optimista. Milton, entrando, creo que sobre la base de lo que has comentado, entrando un poquito más en detalle en el tema de inversión pública, creo que en los últimos años, meses, se introdujeron en el país algunos esquemas, con el esquema gobierno a gobierno, que bueno, ya se había usado, pero se está usando de manera más intensiva, y también estos proyectos especiales de inversión pública, que no per se, pero sí por la posibilidad, por ejemplo, de trabajar con estas oficinas de gestión de proyectos o estos contratos con estándar internacional como digamos NEC, FIDIC,
y sobre todo esta plataforma y este modelo de trabajo colaborativo, ¿no? Entre la entidad que contrata y la entidad que desarrolla los proyectos o los ejecuta, que permite resolver rápidamente, tanto desde el punto de vista técnico como de procedimiento, las dificultades y todo el proceso. O sea, estos temas en conjunto creo que sí le darían una mejora cualitativa a la forma de desarrollar proyectos en Perú, en particular los más grandes, de más envergadura, ¿no? Y de hecho es un estándar pues, que se usa ya en el sector privado, digamos, una gran empresa minera, una gran empresa de infraestructura o de energía, contrata un PMO, ¿no? Y desarrolla un contrato de PC, PCM, con estos estándares, y por eso es que esos proyectos caminan bien, normalmente en los plazos, normalmente con buenas especificaciones y buen estándar, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para preservar este avance? ¿No? Porque sí hay críticas, ¿no? Hay críticas respecto del costo, bueno, esto puede ser 3, 4, 5% de la inversión total, pero a tener un montón de proyectos paralizados, que no acaban o que no cumplen con los estándares, creo que es un costo razonable, ¿no? Y también se critica mucho la participación internacional, empresas extranjeras, etcétera, ¿no? ¿Cómo hacemos para preservar esto? Y en segundo lugar, entrando a los proyectos menores, digamos, que se trabajan en las regiones, en los municipios, en los cuales es más complejo implicar este estándar, tanto por capacidad como por tamaño, etc. ¿Qué hacemos para mejorarlos? ¿No? Y hemos estado trabajando mucho con las transferencias del gobierno central a regiones, de municipios, y tenemos pues graves problemas todavía de capacidades, temas de malos diseños, etcétera, que al final generan paralización y no generan impacto, ¿no? O sea, vemos la cantidad de recursos que se invierte, pero si vamos viendo el impacto real en el cierre de brechas, en las metas, ni qué decir en temas ya de calidad, de sostenibilidad, vemos que no estamos avanzando mucho, ¿no? ¿Con qué comentarios tienes sobre esto? Mira, en realidad tu pregunta es súper amplia porque has abarcado, creo que todos los temas Varias, sí. importantes, pero en general creo que al país le faltan como varias competencias que es necesario implementar. La primera es que ejecutar un proyecto rápido no necesariamente es lo mejor. Eh, en la medida en que el proyecto no sea un buen proyecto, que no va orientado a satisfacer las necesidades de la población, no me interesa que vaya rápido o lento porque igual es un proyecto que no va a tener un impacto. Y en ese sentido, lo importante es que tanto a nivel nacional sectorial como a nivel subnacional territorial haya una capacidad mínima de planificación estratégica de lo que yo quiero lograr en 5 años. A mí me tocó hace varios años hacer ya como consultor una evaluación de las inversiones con el canon en la Encañada en Cajamarca, por ejemplo. Y varios decenas o centenas de millones de soles después, la pobreza seguía exactamente igual y tenías el estadio de fútbol, el coliseo cerrado, los palacios municipales, los centros comunales, las iglesias, etcétera, pero las necesidades de la gente seguían exactamente igual, porque tú veías que cada proyecto individual no respondía a una visión de desarrollo. Entonces, primera cosa fundamental si queremos cambiar la calidad es saber un poco qué es lo que necesita mi población, sea mirada desde un sector nacional o mi población sea mirada más horizontalmente desde un territorio acotado como municipio, ¿no? Esa es la primera cosa. Si yo no sé a dónde voy a ir, sigo haciendo proyectos porque alguien se aparece con un proyecto, lo financio hasta que se me acaba la plata y la suma de los proyectos no me dan un todo, ¿no? Primero. Segundo, la capacidad técnica para formular ese proyecto. Hemos dejado de lado, hemos regresado al pasado en que los estudios de preinversión se han simplificado y ahora solamente importa la ingeniería, pero hemos olvidado la parte de los estudios de preinversión, que era la parte de reflexión económica, donde la economía y la ingeniería se van la mano y lo que le pedías al ingeniero es que diseñe en función a la disponibilidad de recursos. Eso un poco se ha olvidado y tú ves que muchos proyectos se centran demasiado solamente en la provisión de infraestructura y no en la provisión de servicio público,
que es un abismo. Tenemos el chip de sembremos tubos, sembremos cemento, pongamos ladrillo, pero nos hemos olvidado que un colegio que yo construí, que yo inauguré, si no genera alumnos mejor formados, no me sirvió de nada el colegio que construí. Entonces ahí hay una segundo tema, ¿no? Capacidades técnicas para formular proyectos que generen servicios. Esa es mi segunda crítica. La tercera crítica es que ya tiene que ver más con los mecanismos que tú mencionabas en la fase de ejecución del proyecto. Desde el mecanismo a quién selecciono para que ejecute, para que construya el proyecto. Y ahí otra vez nos vamos no hemos sido muy selectivos en elegir a los mejores. Si uno revisa la experiencia del Ministerio de Vivienda o del Ministerio de Transportes, en fin, hemos visto, y la de la ejecución subnacional es también terrible, es mucho peor que la del gobierno nacional, la cantidad de empresas que se contratan que no tienen las capacidades mínimas de construcción, ni el expertise, ni las capacidades técnicas para hacer que algo funcione, es tremenda. Y ahí tienes pues todo el tema de el abandono de obras, los adicionales, las adendas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo construir una capacidad de ejecución que permita que lo que se construya luego funcione? Y ahí es donde han venido las experiencias. Por un lado, nos hemos ido por los esquemas de gobierno a gobierno que nos evita la legislación actual, y contratando las capacidades extranjeras y de los PMOs podemos ir a una mejor ejecución. Pero eso funciona sobre la base de un proyecto de una escala mayor, que son la menor cantidad de proyectos, pero para la mayor cantidad de proyectos nos queda la legislación y la regulación nacional. En segundo lugar, te ibas hacia los proyectos con con organismos internacionales tipo UNOPS, tipo antes OIM, OIE, y también, claro, te ayudan a simplificar el proceso, pero si el proyecto venía malo e igual el que te contrata filtra información, entonces tampoco mejoras el problema, ¿no? Y finalmente estos esquemas nuevos que habrá que verlos, el de los proyectos especiales, creando una especie de unidad territorial que no depende ni del municipio ni de la región. Mira, todavía están muy nuevas para analizarlo, pero yo recuerdo, y tú también debes recordar porque es de nuestra época, los proyectos especiales del INADE, que era un poco claro, también, claro. se manejaban con ese nivel de autonomía y tampoco, digamos, que eran muy eficientes, ¿no? En su accionar. Y todo esto para llegar a y un cuarto punto, porque te he hablado de la necesidad de planificar. En segundo lugar, la necesidad de crear capacidad técnica para formular proyectos con esta mirada de economía e ingeniería. Tercera, generar las condiciones para ejecutar bien y contratar y ejecutar bien. Pero la última es la más importante, los modelos de gestión. Creemos que basta construir la infraestructura y que después van a operar solas. Y tú tienes que en dos sectores esto es contundentemente falso, ¿no? En el sector salud, que hemos visto la cantidad de centros de salud y hospitales que hay construidos por todo el país que no funcionan, y en agua y saneamiento, donde hemos invertido también por todo el país, pero que el agua dura unas horas, no viene de buena calidad, etcétera, porque el modelo de gestión para el funcionamiento de lo que has invertido es un modelo público tradicional, colapsado, con carencias por todos lados y no orientado a conseguir operadores especializados que puedan proveer servicios de calidad a los ciudadanos. Entonces, ese es un poco todo el panorama
tratando de resumirlo lo más breve posible. Y una pequeña repregunta, Milton, porque, digamos, esta visión del servicio, de lograr resultados a nivel de ciudadano y del entorno, digamos, está muy clara cuando vemos los programas presupuestales, ¿no? Y estos inclusive se están fortaleciendo, están articulando sectores, es decir, conseguir el resultado independientemente de la visión de cada sector, ¿no? Pero tal vez por mi, digamos, no soy especialista en temas de economía, pero yo percibo una separación entre esta visión del programa presupuestal de resultado y la parte de las inversiones, ¿no? Es más, cuando uno desarrolla los programas presupuestales, las inversiones aparecen al final de una manera rara, ¿no? ¿No ves que hay una articulación en la visión tanto de la infraestructura como de la prestación desde este enfoque de resultado final, ¿no? ¿Es cierto eso, que hay una desconexión o de repente es por el tema funcional en el MEF? No sé, ¿por qué no podemos conectar esto para que haya una visión realmente articulada, Sí, final hacia el ciudadano? mira, yo creo que en general la crítica de los programas presupuestales es que creemos también que la suma de componentes individuales que académicamente se demuestra que son sinérgicos, al momento de la ejecución van a seguir siendo sinérgicos. Eh, y eso va a ser verdad sí y solo si se hacen de manera coordinada los componentes de gasto corriente con los componentes de inversión pública. Si no vienen en esa secuencialidad del modelo académico, entonces las sinergias no se van a dar. A mí me ha pasado ver en distintos eh, programas presupuestales que resulta que el componente 1, que debía venir exactamente antes que el componente 2 y de manera paralela que el 3, se hizo el 80% del 1, se ejecutó el presupuesto en la primera mitad del año, pero se ejecutó solo el 20% del 2 y nada del 3. Y el proyecto llegó al siguiente año, con lo cual si el componente 1 era capacitación, ya los que capacitaste el siguiente año ya no están y ya se fueron a trabajar a otro lado y el proyecto se empezó a construir el año 3 y no el año 1 como debió haber sido en el modelo conceptual. Entonces, ahí creo que lamentablemente en estos años de tantos cambios de ministros, que yo no recuerdo en todos los años de mi paso por la administración pública y también fuera de ella, un periodo de tantos cambios de ministros en una cartera tan importante como en el Ministerio de Economía y Finanzas, con los consecuentes cambios hacia adentro, que tampoco era una característica del Ministerio de Economía y Finanzas. El MEF, yo te digo, yo estuve 10 años en el MEF, haciendo casi las mismas funciones, a veces un poquito más, pero eran una de las características del MEF era la estabilidad, ¿no? Y la preservación de una tecnocracia a los años. Ahora, eso, de PPK en adelante ha sido un desastre, lamentablemente, y no hemos sido lo suficientemente autocríticos como para demandar una estabilidad mayor en la parte tecnocrática del Estado. Y si eso ha pasado en el MEF, que ha sido siempre la élite, imagínate lo que ha pasado en los otros sectores que todos nosotros, por una u otra razón, interactuamos en el día a día. Perfecto. Sí, adelante, Sí. Alfonso. Y Milton, sobre lo que dices, ese diagnóstico tan claro de las fases de la planificación, la articulación entre la ingeniería y la economía, que no sea solamente tener infraestructura, sino infraestructura con servicio. ¿Qué falta para poder lograr eso? Es decir, primero era el SNIP malo, luego llega PPK y dice, hagamos el limpiar TP, se incorpora y se recogen varios de de las fases que ya tenían las APPs, que también incluyen la fase de planificación ahora y tal. Pero ¿qué falta, qué crees tú que le falta para lograr aquello que mencionas? ¿Es tema de capacidad de gestión? ¿Es tema normativo? ¿Es un mix de varias cosas? ¿Cuál es tu opinión?
Mira, yo creo que no es normativo, porque en el Perú creemos que es complicando la regulación y las normas y volviéndolas más restrictivas y con más candados, entre comillas, va a aumentar la eficiencia y va a disminuir la corrupción. Y la verdad es que es exactamente al revés. Cada vez que haces normas más restrictivas, más complicadas, más detallistas, se roba más y se ejecuta menos. Eso, ya es la experiencia que te dan los años. Entonces, por el lado de normas, siempre puede haber un ajuste, pero no creo que va por ahí. Creo más el tema del capital humano calificado, el regresar a los conceptos básicos de tecnocracia, a no pensar que los técnicos de las oficinas de planificación de inversiones, que los técnicos que formulan los proyectos, que los técnicos que luego se encargan de llevar los procesos de contratación sean los mejores que tú puedas contratar en el marco de una carrera pública donde hay meritocracia. Eso, lamentablemente, nunca fue la mejor característica del Perú, pero en los últimos años se ha perdido, pero abrumadoramente. Y encuentras manejando estos procesos a gente bastante nueva que no tiene el expertise y que a veces cuando tú te aproximas al tema, ves la cantidad de barbaridades de gente que se imagina cómo es el mundo, pero que no tiene idea de cómo es el mundo de la verdad, porque nunca ha estado en la parte de ejecución del proyecto y mucho menos de la provisión del servicio. Entonces, primero al sector público tienes que traer a los mejores. No puedes seguir trayendo al amigo del primo que está sin chamba para ponerlo a trabajar en temas de inversión, ¿no? Porque nos va a pasar la factura, como de hecho ya nos está pasando. Y en este contexto de pandemia, donde ya se ha visto la necesidad más cruda, más descarnada en el tema sanitario, en cuanto a la infraestructura de salud, sí, hay algunos hospitales, digamos, que o son elefantes blancos porque no se preocuparon por la infraestructura y no por la operación ni por el mantenimiento, porque no habían médicos. Ahora, el número de camas hospitalarias y el número de camas UCI en el que nos encontró, digamos, nos agarró la pandemia, era uno de los más bajos de América Latina. Estábamos por debajo incluso de Bolivia. Eh, ¿Cómo, cómo eso puede, digamos, conjugar para que eh, podamos dar la vuelta, revertir esto, ¿no? O sea, una cosa es por pandemia, que estás tratando de hacer algunos modulares, ¿no? Pero para que esto sea una política más permanente, digamos, de revertir este déficit de infraestructura, obviamente que vaya acompañada del servicio, porque sin el hospital sin el médico es lo mismo que el colegio sin el profesor, ¿no? Entonces, Claro. ¿cómo podremos hacer ahí? Mira, si tú vas a un país que tiene buenos índices de salud, encuentras que la mayor parte de los recursos financieros y la mayor parte de los recursos humanos y la mayor parte del gasto en medicinas está en la atención primaria de salud, que es la salud más preventiva. Ahí está el presupuesto grueso. Los sistemas de salud más potentes del mundo se basan en evitar que tú te enfermes, en tratar de hacer los controles tempranos, los diagnósticos tempranos, detectar aquellas enfermedades que son crónicas, porque una diabetes identificada tempranamente, medicada, va a hacer que tú tengas una buena vida hasta que te tengas que ir de esta vida por cualquier otra razón, probablemente menos por la diabetes. Pero en el Perú pasa exactamente lo contrario. Si tú ves el presupuesto del sector salud, la mayor cantidad de recursos médicos, gasto en medicinas y presupuesto en general está en la atención hospitalaria, en esperar al enfermo. Esperemos a que la gente se enferme para atenderla. Esa es la primera cosa. Entonces estamos esperando que venga
la persona que tenía diabetes, cuando ya están comprometidos sus órganos internos, y ya probablemente haya poco que hacer para mejorarle la calidad de vida. O esperamos que venga el que tenía la presión, el hipertenso, cuando ya está infartado o con todas las arterias colapsadas y ya requiere un nivel de atención especializada. Entonces, ese es el primer caso. Y el segundo caso es que el modelo de gestión que lo mencionaba al principio, ¿no? En este esquema de que lo que hacen falta son hospitales, pensamos que el hospital tiene que ser administrado en una lógica de sector público muy tradicional, en el que, por ejemplo, hasta cuando empezó la pandemia, la telemedicina estaba tan regulada que era imposible, porque tenía que haber a cada lado de la pantalla, el paciente tenía que estar al lado de un médico y a este lado de la pantalla debía estar el médico también y hablar de médico a médico, no de médico a paciente, lo cual es un absurdo, o sea, no tiene, puede ser lógico para algo muy hiper especializado, pero no para cosas que se pueden hacer desde la atención primaria. Entonces, pensar que los hospitales pueden seguir funcionando, este esquema en el que un médico sigue gestionando los hospitales de alguna manera sin tener en cuenta la meritocracia, sino porque le toca administrar el hospital, es un problema serio, y creo que más bien hay que virar hacia modelos de gestión hospitalarios mucho más modernos, en que confiemos mucho más en el sector privado. Los países desarrollados, por ejemplo, tienen estas experiencias de adscribir a operadores de servicios un número de poblaciones y yo le pago al operador de servicios para que me los mantenga sanos. Entonces, el operador lo que tiene que hacer es invertir principalmente en que a mí me conviene más que ese paciente no se enferme, y por lo tanto voy a ser intenso o intensivo en evitar que te enfermes, en hacer los controles tempranos, etcétera, etcétera. Y no esperar a que vengan enfermos, porque me cuesta mucho más atenderte cuando estés enfermo que cuando estás sano. Entonces, ese es un modelo que ya se está usando acá en eSalud, que de alguna manera es el de las antiguas UAPs, que de alguna manera es el de las APPs, tanto de bata blanca, tanto en el Barton como en el Kelling de salud, pero que nos hemos quedado ahí. Los hicimos, demostramos que funciona, demostramos que son mucho más eficientes que el modelo tradicional público, pero como no queremos pelearnos con los sindicatos y no quedar mal con el colegio médico, entonces no lo replicamos. Y creo que la lección aprendida en esta pandemia es: tenemos que migrar hacia ese tipo de modelos. Excelente. Listo, un poco para cerrar esta parte de inversión pública, pero en realidad creo que el enfoque que le estás dando es parte de la solución, ¿no? O sea, no pensar estrictamente en inversión, digamos, pensar siempre en la prestación. Pero bueno, entrando un poquito al agua, ¿no? Que creo que queremos tanto, hemos trabajado tanto en este sector. Conocemos de la importancia, pues, del agua en la salud, del impacto que tiene en reducir las sedas, la desnutrición crónica infantil, que es tan complicada y deja huellas, digamos, en los niños, etcétera, y también en otros ámbitos de desarrollo humano y económico, ¿no? Pero también conocemos las brechas, ¿no? Que son muy, muy grandes, ¿no? Tanto en acceso como, sobre todo, en calidad y prestación. O sea, creo que en el ámbito rural menos del 2% de las personas consumen agua segura, ¿no? Entonces, y si queremos llegar al 2030, como nos obligan los ODS, con acceso seguro, equitativo, universal y gestión segura, sobre todo de los servicios, hay mucho por hacer y muy rápido. O sea, tenemos que hacerlo muy rápido porque estamos muy lejos. Y sin embargo, vemos ahora, por ejemplo, es dato de hoy, que la ejecución presupuestal de saneamiento, inversiones, es 31.5% cuando estamos terminando el año, ¿no? Entonces, ahí hay un tema, recursos había, porque se han asignado, en realidad no se logra ejecutar. Y de eso, digamos, hay una entidad en Lima, creo que es el PASLC, que ve las obras de Sedapal, que tiene un porcentaje muy alto, que levanta. O sea, si quitamos eso, seguramente estamos muy por debajo, ¿no? Entonces,
nuevamente, ¿no? ¿Qué podemos hacer con eso? Y entrando un poco también al tema de la prestación, ¿no? Los presupuestos que se asignan, digamos, a las actividades, desinfección, cloración, a las actividades del programa presupuestal son bajísimos, ¿no? Digamos, no hay un cambio de enfoque en esto, ¿no? Y pareciera que faltan recursos, pero mira, tenemos solo 31.5% ejecutado, y estamos hablando de miles de millones de soles que no están ejecutados y estaban previstos, y de repente un pequeño porcentaje de eso aplicado a tener más bien una mejor prestación, ¿no? Mejorar un poco las capacidades, las actividades críticas como cloración, entre otras cosas que podemos hacer para asegurar un servicio más eficiente. Entonces aquí hay un tema nuevamente, ¿no? Varias cosas que ver, ¿no? ¿Cómo ves esto de la inversión en agua particular rural, de la baja ejecución, la posibilidad de poner un poco más de fuerza más bien al tema de la prestación? Lo que no implica que no hay que seguir haciendo infraestructura y ser eficientes, ¿no? Porque falta mucho. Sí, mira, yo creo que el gran error de este gobierno y sobre todo de PPK, de quien yo tenía un mucho mejor concepto que el que tengo ahora, ¿no? Porque revirtió una reforma en la que tú fuiste uno de los que más le metió cerebro y que mejor la diseñó, que era la de cambiar de modelo de gestión de lo que tenemos de estas empresas públicas municipales a empresas operadas por operadores especializados. Y para eso se creó la UTAS y para eso se modificó la ley de saneamiento, porque la idea era no centrarnos tanto en la infraestructura, sino en la gestión. Y lamentablemente la UTAS está donde está ahora, que en vez de haber seguido tratando de mejorar la gestión de las empresas a través de atraer el operador especializado, se ha puesto a regalarles plata para subsidiarle la cloración, la limpieza de tuberías, etcétera, lo cual es una barbaridad terrible. Pero regresando a tu pregunta y tratando de no desviarme, yo recuerdo que nosotros dejamos los procesos iniciados abrimos las ventanas para que el sector privado entre en APPs a varias EPS, y me tocó recibir a varias personas y varios inversionistas, operadores internacionales que te demostraban que el problema del Perú no era más inversión, sino optimización. Y veías en distintos ámbitos, me decían, mira, el plan maestro optimizado de la EPS X, tienes acá 1.000 millones de soles en inversiones y te demuestro ahora que no más de la tercera parte de esas inversiones se necesitan, porque acá te están poniendo 2 reservorios nuevos de tal capacidad y en realidad, si yo me lo adjudico, yo voy a rehabilitar uno y no necesito el otro. Con lo cual, ahí me estoy ahorrando el equivalente a 2/3 de lo que te está poniendo acá la EPS. Acá no necesito hacer este canal porque si optimizo el que está al costado, vas a ver que voy a tener, etcétera, etcétera. Entonces, creo que el no tener las capacidades técnicas instaladas en las EPS a lo largo y ancho del país, porque lo mismo que pasa en los ministerios pasa en las EPS, solo que a un nivel de familiares del alcalde, ¿no? El alcalde y sus allegados empiezan a meter a distinta gente a la empresa y los grandes ausentes son los ingenieros sanitarios, los financistas, los especialistas en gestión comercial, etcétera, y la gente termina sufriendo el resultado de un mal funcionamiento. Entonces, lo que digo es, debemos centrarnos menos en la infraestructura y más en los modelos de gestión. Y claro, probablemente si tú quisieras hacer una APP en el sector agua y saneamiento, ahora sea muy difícil porque ni siquiera hay información confiable de base. Toda la información que se le envía a la SUNAS es una información mentirosa. Lo hemos visto en el campo. Lo que dice ahí en verdad no se corrobora, pero
pero por lo pronto podrías hacer algo muy rápido haciendo contratos de gerencia con operadores especializados por 2 o 3 años y que te den la línea de base para después ir a mejorar y pagarles contra productividad y mejoras de eficiencia, algunos bonos y generar las condiciones para APPs, ¿no? Pero igual que en el tema salud, yo aquí en agua y saneamiento, si seguimos haciendo lo mismo, no vamos a llegar de ninguna manera. Bueno, a los ODS no vamos a llegar de ninguna manera. Eso te lo firmo ahora, porque más bien hemos retrocedido en estos años. Pero hay que empezar ya. No podemos seguir a la saga de América Latina. Gracias, Milton. Y ahora justo creo que has hecho un enlace porque queremos conversar un poquito sobre las APP, ¿no? Que en realidad deberían ser un instrumento potente, ¿no? De fomento de la inversión, de la productividad y después de esto del empleo, etcétera, ¿no? Y sobre todo del bienestar a través de una mejor provisión de servicios públicos, ¿no? Sin embargo, están enfrentando algunas dificultades, ¿no? Entonces, no van avanzando muy rápido. Creo que hubo un cambio normativo. Bueno, habría que discutir un poco estos temas. Seguramente hubo algunos temas que corregir, temas de saneamiento físico legal, de proyectos no tan maduros, algún tema de corrupción que yo creo estaba más arriba que en la parte de la promoción de la inversión privada, ¿no? Pero el hecho es que finalmente, como no están avanzando muy rápido, aparecen hasta eventuales ideas de que, por ejemplo, con un G2G podemos reemplazar las APP, cosa que no es así, ¿no? Un G2G tiene que tener la plata inmediatamente. La mayoría de proyectos de envergadura requieren pues hacer la inversión y la operación, ¿no? Así tengamos el proyecto terminado y pensemos en hacer luego un concurso para la operación, eso le incrementa un montón de riesgo. Un gran operador tiene que entrar a un proyecto cuya tecnología puede estar bien hecha tal vez, si se hace bien, etcétera, pero se complica más, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo tenemos que transformar un poquito el esquema en APPs? Podemos, lo que tú decías, ¿no? ¿Por qué no podemos sacar, por ejemplo, paquetes, ¿no? Paquetes de proyectos ya sobre la base de un estándar que funcionó, o de repente le hemos incorporado algunos elementos justo de la forma de trabajar proyectos públicos a las propias APP, ¿no? En las iniciativas, por ejemplo, hay que desarrollar igual el proyecto como si fuera público. Y si estamos viendo que del lado público hay dificultades y estamos necesitando esquemas nuevos para hacerla más eficiente, los proyectos que tienen que ver con el sector privado estamos incorporando también eso, ¿no? Entonces, ¿cómo ves, cómo hacemos un empujón un poquito a las APP para evitar que se vayan ralentizando y que, digamos, nuevos esquemas traten de reemplazarlos cuando en realidad no son sustitutos, ¿no? Mira, las APP no me cabe en duda de que están paradas. Y eso principalmente yo te diría que hasta por decisión política, ¿no? Porque el nivel de estancamiento es impresionante. No puedo creerlo. Ponte a pensar en qué cartera de proyectos se ha concesionado en los últimos 5 años y lloras. Más allá del lago Titicaca hay una que otra línea de transmisión que era lo más fácil de hacer siempre. No han habido procesos importantes. Dicho eso, ya a nivel más conceptual, creo que un error que hemos tenido como país ha sido en que quisimos traslapar el esquema de inversión pública al de APPs y nos centramos más otra vez en la provisión de infraestructura que en la provisión de servicios. Y entonces nos hemos metido a evaluar tecnologías cuando el privado sabe mucho mejor que el público cuál es la mejor tecnología para poder yo dar el servicio. Una de las cosas que a mí me ha parecido más impresionante de Proinversión es que en el concurso justamente de operadores del Titicaca, al operador internacional con más experiencia, más calificado, lo descalificaron porque en Proinversión evaluaron que su tecnología no iba a funcionar. Cuando es lo más absurdo que puede haber. O sea, eso no va contra el concepto de una APP. Yo debía haberme concentrado en el nivel de servicialidad, y si resulta que esa planta
efectivamente no transforma el agua a los estándares que el contrato te pide, yo los sanciono, pero no ponerme a evaluar ex ante la tecnología del operador especializado que tenía experiencia en todo el mundo para hacer estas cosas. Es absurdo. Los que sí aprendieron esa lección eran los de telecomunicaciones siempre, ¿no? Que pedían, hacían que centraban los concursos en nivel de servicialidad y que las tecnologías compitan, y aquella que demostraba que era la mejor a menor costo y que te daba la mayor cantidad de servicio, entonces se le adjudicaba. Hoy día cada vez más, a mí en Vidensa, que hacemos bastante asesoría en proyectos de inversión, hemos estado cerca no voy a decir el nombre para reservar la confidencialidad de los procesos de iniciativa privada, pero hemos estado más de 3 o 4 años formulando un proyecto donde el Estado evaluaba hasta los detalles que no te puedes imaginar que ha estado evaluando los expedientes del postor privado. Ha sido más de 3 años o casi 4 años, donde a estas alturas, después de todo ese tiempo, apenas se ha llegado a la declaratoria de viabilidad de esa iniciativa privada. Y falta todo el camino. Entonces, hay que cambiar de chip. APP es compra de servicios. Si tienes claro el servicio que quieres comprar, cómpralo y deja que el privado lo diseñe de la mejor manera. Y si el privado falla en esos, entonces lo sancionas y le ejecutas sus garantías. Y eso te va a hacer también que tu foco de contratación dejen ser empresas constructoras, que son donde generan los problemas, a pasar a contratar empresas operadoras, que tienen otro perfil y que funcionan bajo otros estándares. Y solo un breve comentario, ¿no? Y creo que estoy en general de acuerdo. El tema de Titicaca creo que sí fue un tema muy específico, ¿no? Creo que la tecnología no funcionaba en la altura y además decían eso en los manuales y el propio proponente lo había declarado al momento de presentar la iniciativa como que era una tecnología. Pero bueno, es un tema puntual. En realidad creo que sí, pues, ¿no? Hay que ir migrando hacia nuevamente, ¿no? Hacia el resultado final, el servicio, y de repente eso nos va a permitir evolucionar y hacer las cosas más rápido. Alfonso, creo que sí. Sí, y en línea con la pregunta de Jesús sobre si el G2G, como para algunos, como ha funcionado bien en los Panamericanos, y se ejecutó en un muy breve plazo la infraestructura, claro, como hablábamos hace un momento, pues no se trata de proveer solo infraestructura, sino infraestructura más servicio, que es distinto en los otros proyectos. Pero, por ejemplo, el ya hoy expresidente de la República, el señor Vizcarra, en 28 de julio, en su mensaje a la Nación, había anunciado que las líneas 3 y 4 del Metro de Lima iban a ir por G2G. 30.000 millones de soles aproximadamente. En un contexto donde tienes caída de ingresos tributarios, el sector privado invirtiendo cada vez menos empleo, necesitarías tener los 30.000 millones de soles, digamos, este año o el próximo, para que puedas hacer un G2G e ir dando los adelantos. ¿Cómo ves este tipo de iniciativas? No, a ver, 2 cosas. Primero, creo que la época de los megaproyectos acabó, por lo menos en un horizonte de 4 o 5 años, principalmente, ya no solamente por el tema del Lavajato que tuvo una resaca muy grande entre los funcionarios, entre el Lavajato, entre los corruptos y Contraloría, que sancionó funcionarios probos de Proinversión y de otros lados, y ahuyentó a los mejores técnicos que yo he conocido en mi vida en estos temas, por lo menos en la región, los sacó y los sancionó. Eh, pero más allá de eso,
yo creo que la principal restricción va a ser la disponibilidad fiscal. Fíjate, los ingresos fiscales este año, la recaudación tributaria no va a caer en menos de 30%. Ya el presupuesto del próximo año encuentra que los niveles de inversión pública en sectores que no es salud van a caer dramáticamente en todos los sectores. Y meter en el presupuesto, opciones como línea 3 y línea 4 es simplemente no viable, ¿no? Entonces, el resto de cosas tendrías que pararlas en el país. Entonces, no va a ser posible hacerlo por G2G, pero además, yo ahí no entiendo por qué, si, aun cuando tuviéramos la plata, si el G2G es el mecanismo más adecuado, el de obra pública, en el que el Estado asume la mayor cantidad de riesgo. Yo me iría más a un esquema de concurso de proyectos integrales en la lógica de APPs, de proinversión, bien hechecito, donde tú contrates a los mejores asesores de transacción internacionales y lo puedas hacer en el marco de la normatividad de proinversión que te ayuda. Y ahí Jesús es un experto en el tema, así que, pero yo no lo veo conveniente. Ahora, igual como te digo, no se iba a hacer porque es imposible tener la disponibilidad fiscal para hacerlo, por lo menos en los próximos 3 años. Si es que no son los próximos 5 años. Milton, hablando de los megaproyectos, ¿no? Y pasando un poco también a los privados, ¿no? Creo que la gran cantidad de recursos que hemos podido usar ahora para la reactivación, que bueno, empezó bien a ser ralentizado un poquito, y se ha logrado acumular por estas grandes inversiones, ¿no? Que no solo han generado pues crecimiento, sino también empleo, consumo y esta rueda que gire bien, ¿no? Si tuviéramos algo parecido en algunos años, y si no activamos estos grandes proyectos, vamos a tener muy poca capacidad de resiliencia y creo que nos vamos a complicar mucho, ¿no? Y sin embargo tenemos proyectos privados, mineros, por ejemplo, paralizados hace mucho tiempo. Creo que va a ser muy difícil en este corto periodo pensar en esto, por lo menos hasta el próximo periodo gubernamental, ¿no? Pero en ese nuevo periodo gubernamental, ¿cómo hacemos para manejar estos riesgos políticos que son principalmente los que generan la paralización de estos proyectos importantes, que además creo que son las pocas reservas que tenemos, ¿no? Y tenemos que reconocer que en estos 200 años que tenemos de existencia republicana, son estos proyectos los que en general nos han pagado el salario y nos han permitido salir adelante, ¿no? Sin perjuicio que efectivamente hay que promover también la diversificación productiva, etcétera, ¿no? Pero no podemos negarnos a la realidad de que son estos los que de alguna manera tienen un impacto mucho más fuerte y nos dan mayor posibilidad de tener éxito como país en el futuro. Mira, si queremos crecer, el próximo gobierno requiere un shock de inversiones, pero privado. No hay otra forma de crecer, porque si yo no invierto y no genero riqueza y no genero empleo, y ese empleo genera consumo y a su vez genera recaudación de impuestos, etcétera, etcétera, entonces no vamos a crecer, no vamos a seguir manteniendo la población que se va incorporando a la PEA y no vamos a tener dónde emplearlas. Entonces, la única manera de salir de esta crisis fiscal que vamos a dejar al próximo gobierno es con un shock de inversiones privado. Y tienes que empezar sí o sí por el sector minero. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer, desde mi punto de vista, 2 cosas. Hay mucha plata de canon depositada en cuentas de los gobiernos subnacionales que uno puede empezar a usar en los mismos territorios para que generen las condiciones adecuadas para que la población vea que minería viene con desarrollo.
y empezando por el agua. O sea, todo el esquema de regulación de agua en cuencas, la discusión ha sido bien absurda. Se ha dicho, mina sí, agua sí, mina no, y protejamos las cabeceras de cuenca, en lugar de decir que lo que tenemos que hacer es regular el agua en las cuencas. Y una vez que tú regulas, y en vez de dejar que se vayan al mar o que se vaya al Amazonas, si estamos al otro lado de los Andes, deberíamos almacenarle y darle el mejor uso. Y alcanza para todos y sobra. Entonces, lo que tienes que empezar es ahí donde están los principales proyectos mineros, empezar por el principio. Empiezo regulando el agua y por otro lado, con el canon puedo ir generando las condiciones básicas para que la población sienta el beneficio inmediato. Pero no construyendo estadios de fútbol, piscinas temperadas, piscinas con olas. Yo lo he visto, lo he visto. Uno de los viajes más asombrosos en Angostura, ver una piscina temperada, olímpica, a 4.000 metros de altura, donde había una población chiquitita y una discoteca, en fin, todo hecho con la réplica de la Catedral de Yanaguara, en Sillar, allá arriba, y la gente no tenía ni agua, ni energía, ni salud, ni escuela. Entonces, los recursos del canon, condicionarlos primero a necesidades básicas de la población. Y si una vez que ya tengas todos tus indicadores, úsalo en hacer otras cosas, pero empecemos por el principio. Entonces, agua por un lado, y dos, y tiene que ir de la mano. Incluso ahí el MEF tendría que adelantar canon, pero sobre la base de un esquema de inversiones previos apuntado a que le mejore la calidad de vida de la gente. Porque si tú solucionas esos dos temas, uno de agua y dos de servicios básicos, donde hablamos de agua y saneamiento, salud y educación, la población, ¿cómo va a estar en contra del desarrollo? El problema es que la población ve que pasan los camiones y las rentas que se generan se ejecutan en otro lado. Le pasó al MEF cuando le adelantó la plata del canon a Purímac. Las inversiones no se hicieron en Cotabamba, sino se hicieron en Andahuaylas, que es donde están los votantes, que es una zona agrícola y no minera. Entonces la gente veía que no había progreso y entonces decía, ¿para qué tengo la mina? Entonces tiene que haber un esquema, hay que revisar todo el esquema de canon y empezar por el principio. La minería tiene que beneficiar a la gente local, que en esas zonas además suele estar en condiciones de pobreza o extrema pobreza bastante complicadas. Una pequeña acotación ahí, ¿no? En realidad sí, pues, ¿no? Porque cuando evaluamos un proyecto minero, calculamos el ban privado, el ban social, estamos con promedios, ¿no? Y en realidad los ingresos de los proyectos permiten que todos los ciudadanos del ámbito de influencia que se ven afectados de alguna manera por el proyecto puedan estar mejor, ¿no? Así Pero es. todos, ¿no? A ellos no les sirve el valor actual ni la generación de puestos de trabajo, porque en realidad podríamos preocuparnos de todos para que nadie vea que este proyecto de alguna manera transforma de manera negativa sus perspectivas de vida, etc. ¿No? Creo que podríamos. Excelente. Alfonso. Milton, ya para ir terminando, ¿cuáles serían tus 3 grandes recomendaciones para el siguiente ministro de Economía? No solamente el de ahora, que le queda muy poco tiempo, sino para el próximo gobierno, para, digamos, dinamizar el tema de la inversión pública, público-privada y privada pura, ¿no? O sea, ¿qué condiciones para atraer inversión en un contexto como el actual? Mira, la primera y más obvia para mí es hacer la reforma de capital humano. Revisaría Proinversión, MEF, y trataría de que sean otra vez centros de excelencia, centros donde el talento sea talento con experiencia, con capacidad académica, con capacidad de gestión, sea otra vez la norma. Y hoy día hubo, no quiero
particularizar, pero he visto demasiado funcionario que no merecía estar a cargo de las decisiones que está tomando, ¿no? No voy a decir ni de qué entidad ni nada, pero creo que se requiere urgentemente eso como primer lugar. En segundo lugar, cambiar de enfoque radicalmente, dejar de pensar, y lamentablemente AFIN también siempre estuvo más empujando cierre de brechas, como si sembrar cemento solucionara problemas, y se olvidaron del tema de la provisión de servicios. Y ese cuento se lo compró también el Estado y apostó por enterrar cemento, sin necesidad de cuestionar si lo que está mal no es, lo que está mal no es que me falta sembrar cemento, sino que lo que me falta es el servicio. Entonces pasar de un enfoque, como dice el BIT ahora, de infraestructura, de provisión de infraestructura, provisión de servicios. Esa es la segunda cosa. Y la tercera entraría así a simplificar, a olvidarnos un poco de las raíces latinas del derecho administrativo peruano, ir y copiarme un poquito más del derecho administrativo anglosajón y olvidarnos de la hiperregulación sancionadora por todos lados a un esquema de mayor flexibilidad y donde las prioridades sean lo que hemos aprendido con los contratos NEC y a propósito de esto G2G, donde la prioridad sea que los proyectos se terminen rápido y vamos viendo para solucionar todos juntos, sin esta lógica de primero llego, paro todo, me voy a arbitraje, pasan 5 años, ya el dueño de la empresa constructora se murió y al final quedan obras abandonadas por todos lados. Esas serían como las 3 recomendaciones más macro, ¿no? Muchísimas gracias, Milton, por tus valiosos comentarios y muy interesantes. Gracias también a la participación de Jesús en esta entrevista y hasta la próxima. Listo. Muchas gracias, Muchas Milton. gracias. Un Gracias, placer verlo. Alfonso. Qué gusto, mucho gusto.